o vaya a ser artista y vaya a decir luego, nah, va a lucrar con mi imagen o algo así. No, hay que pedir permiso, ¿no? Como en todo. Eh, de hecho, hay cuestiones de datos, privacidad de datos, privacidad de imagen, que yo, por ejemplo, aquí en México no he visto, pero en otros lados no es algo que tú digas, ay, como aquí. Ah, les pongo la calificación a todos. No, normalmente lo ideal es que la calificación sea de manera individual. Así que, bueno, entonces, la vez pasada vimos cómo se hacen, eh, calculamos el área del círculo a través de un límite de sumas de áreas. Después nos quedamos, porque no lo terminamos, nos quedamos con la función f de x igual a x cuadrada. La otra cosa que no sé si lo dije, pero que es obvio, es que escribo terrible. Eso ya a mis casi 50 años es algo que no creo que vaya a cambiar. Pero no tengo problema en cuando ustedes me preguntan, oye, ¿y qué escribiste? No, no, tengo problema, me detengo, repito lo que escribí. Eh, o sea, escribo feo, lo reconozco y me detengo y explico. Les digo esto porque en alguna ocasión he visto comentarios en estos de misprofes.com que dicen, es que escribe terrible. Yo, pues sí, bueno, escribo terrible, yo se los he dicho desde el principio y eso sí, siempre hago. Si alguno no distinguió lo que yo escribí, no lo entendió y me pregunta, yo me detengo y le digo, mira, escribí esto, esto, esto. Por cierto, lo digo si lo entiendo yo, porque mi profesor, uno siempre tiene maestros que como que le marcan la existencia, ¿no? Mi profesor, el que de alguna manera me marcó la existencia, todavía está en activo, es un investigador de la UNAM. Él me decía que cuando yo escribía, nomás Dios y yo sabíamos que estaba yo escribiendo. Pero cuando ya estaba escrito, ya nomás Dios sabía, porque yo ya tampoco sabía que había escrito. Y tiene razón, ¿eh? De repente no entiendo mi letra y digo, ¡ay, qué hice! Pero bueno, tenemos la función f de x igual a x cuadrada y estábamos intentando calcular el área bajo la curva y en una cosa muy simple, que era el intervalo 0,1, ¿sí? En el intervalo 0,1, eh, en este intervalo, déjenme mejor lo pongo así, intervalo 0,1, f de 0 es igual a 0, f de 1 es igual a 1 al cuadrado, es 1 también. O sea que la gráfica, en este caso, inicia en 0, va a 1, y lo que hace esta cosa es una pequeña curvita. Y lo que nosotros deseamos calcular cuánto mide es esto de aquí. ¿De acuerdo? Para ello, ¿qué hicimos? Para ello, el primer paso fue dividir en dos el intervalo. En el intervalo 0, 1 medio, 1. Y en el intervalo 0, 1 medio, 1 hicimos lo siguiente. Primeramente, consideramos el rectángulo con base, con altura, perdón, altura. Fíjense en esto, ¿eh? Tengo, primeramente, déjenme borrar entonces esto que puse aquí de altura. Fíjense que el intervalo 0,1 lo dividí en estos dos subintervalos. 0, 1 medio, unión, 1 medio, coma, 1. ¿De acuerdo? De hecho, a esto algunos le llaman partición del intervalo y se refieren a esto como el conjunto de puntos 0, 1 medio, 1. ¿Sí?
Y dicen, esto es una partición del intervalo cuando el primer elemento coincide con el extremo izquierdo, el segundo elemento coincide con el derecho, y acá adentro tienes números que están ordenados, ¿de acuerdo? Y de manera que pasa esto. Yo personalmente no le llamo partición, hace tiempo tuve una pequeña discusión acerca de si eso es una partición. En términos estrictos no es una partición, se llama, y tengo que decirlo porque si no reviento, se llama cuasipartición del intervalo. Pero una vez dicho esto, también les he de decir, no me hagan mucho caso, háganle caso a los libros, aunque los libros lo digan como partición y no sea la palabra correcta, pues es más común que lo encuentren como partición, ¿eh? Así que no me voy a poner exquisito diciendo es una cuasipartición, voy a seguir diciendo partición para que no haya ningún conflicto con los libros que ustedes van a consultar. Entonces, lo que es importante es esto, fíjense, en lo único en lo que se intersectan estos dos intervalos es en el punto 1/2, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense lo siguiente, la base de cada uno de los rectángulos que yo consideraré ya la tengo bien definida, el 0, 1/2 y el 1/2, 1, ¿sí? Ya tengo cuánto vale esto, 1/2 menos 0 es 1/2, 1 menos 1/2, 1/2. Ahora, ¿cuál es la altura? La altura va a ser, en el caso del primero, va a ser f de 0, el de la izquierda. En el caso del segundo, va a ser f de 1/2. Para el primer elemento, ¿de acuerdo? El primer elemento de esta suma que estoy calculando. Entonces, el primer cuadrado va a ser este, altura 0, el 1/2 va a 1/4, y entonces el intervalo, el cuadrado, déjenme, esto lo punteo porque este es solamente como base, el cuadrado es este, ¿de acuerdo? Entonces, la suma de estas cosas va a ser f de 0 por 1/2 más f de 1/2 por 1/2. Esto es igual a 0 por 1/2 más f de 1/2, 1/4 por 1/2. ¿De acuerdo? Fíjense que puedo ser bastante cuidadoso en este sentido. No cuidadoso, quiero que vean esto. Tengo el 1/2 aquí y acá es un factor común, entonces lo saco. 1/2 por 0 más 1/4. Este 1/4 hasta puedo escribirlo como 1/2 al cuadrado. Lo voy a dejar así por el momento. Este de aquí es el primer elemento, y lo que sí sé es que esto, el número que me salga, que es 1/8, es 1/8, si hice bien las cosas, sí, las hice bien. Esto es menor o igual que el área que estoy considerando, el área de F, ¿sí? Es claro, ¿no? Esta área negra es más grande que este cuadradito, que este rectángulo, de altura 1/4, de base 1/2. Ahora, pero no solamente consideré este. En mi primer paso, con estos elementos, con estos intervalos, consideré ahora la suma, pero por arriba. ¿Cuál es la suma por arriba? Esto vamos a llamarle 1, 1 prima. Tenemos la misma división, 0, 1/2, unión 1/2, 1, pero ahora no tomo el elemento izquierdo, tomo el elemento derecho, f de 1/2, y aquí tomo f de 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es? Aquí lo voy a poner de azul, a ver si me alcanza el azul. El primer intervalo, el primer cuadrado que estoy tomando aquí en el caso 2 es este azul, y el siguiente es este otro que tengo acá. ¿Sí? Este cuadrado
en primer lugar el primer cuadrado tiene altura 1/4 y en el segundo lugar tiene altura 1, f de 1. En lugar, ojo, la diferencia entre estas dos sumas es que la altura del primero es el extremo izquierdo, su imagen por la función. La altura de este también es el extremo izquierdo, la imagen de la función. Aquí es el extremo derecho y el extremo derecho. ¿De acuerdo? De esta forma, pues siempre en este caso voy a tener un área superior. Esto de aquí lo escribí de esta manera, f de 1/2 por 1/2 más f de 1 por 1/2. Y eso es igual a 1/4 por 1/2 más 1 por 1/2. Si hago lo mismo que hice, pongo 1/2, paréntesis, 1/4 más 1. ¿De acuerdo? Y este de aquí es mayor o igual que el área que yo quiero calcular, el área de F. Entonces, fíjense en esto. En mi relación 1 y mi relación 2, yo tengo esta desigualdad, 1/2 por 0 más 1/4, que este es 1/8. Este es menor o igual que el área de F, y por esta de aquí, esto es menor o igual que 1/2 por 1/4 más 1. 1/4 más 1 son 5/4. 5/4 por 1/2 son 5/8. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, pues encontré mi primera acotación de esta área. Es menor o igual que 1/8, es el rojo, mayor o igual que 1/8, perdón, mayor o igual que 1/8, menor o igual que 5/8. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda aquí? No por el momento, profe. Perfecto. Siguiente partición que hago. Pues en lugar ahora de tomar 0, 1/2, 1, ahora lo que voy a hacer es tomar 1/4, 0, 1/4, 1/2, que es 2/4, por cierto, 3/4 y 1. 1 puedo ponerlo como 4/4, ¿eh? Y lo voy a poner como 4/4 porque voy a empezar a hacer una cosa que pues no está mal, ¿no? Entonces, la primera área, ¿quién va a ser? Otra vez tengo, antes de la primera área, ahora mi división es 0, 1, es igual a 0, 1/4, unión, 1/4, 1/2, 2/4. Escribo 2/4, ya saben que es 1/2, ¿eh? 2/4, unión 2/4, coma, 3/4, unión 3/4, coma, 4/4, que es 1. ¿Sí? Esa es mi segunda división. Ahora, para mi segunda división, la suma pequeña, déjenme a la suma pequeña, solo por cuestiones de que se vea, le voy a poner S pequeña, S de F. ¿Ah? S de F, ¿por qué? Porque esta suma pequeña depende de la función F también, pero no es el área que yo quiero calcular, ¿eh? La suma F, la pequeña, esta de aquí, ¿quién es? Pues en primer lugar, la base es igual a ¿cuánto? 1/4, ¿sí? 1/4 menos 0, 1/4, 2/4 menos, todos estos valen 1/4. Además de que todos ellos valen 1/4, ¿cuánto vale la altura? La altura para cada uno de los intervalos, en primer lugar, para el primero va a ser f de 0. Para el segundo va a ser f de 1/4.
Para el tercero va a ser f de 2/4. Por cierto, recuerden, este es f de 1/2. Para el último va a ser f de 3/4. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién va a ser S de f? El área de f en este caso, de 1/4. ¿Quién va a ser? Pues va a ser f de 0 por 1/4 más, chihuahuas, este ya como que no pinta muy bien, más f de 1/4 por 1/4 más f de 2/4 por 1/4 más f de 3/4 por 1/4. Ahora, fíjense, antes de calcular la f, tengo un factor común. ¿Quién es ese factor común? Es 1/4. Es 1/4 que multiplica ¿a quién? A f de 0 más f de 1/4 más f de 2/4 más f de 3/4. Ahora, pero esto, ahora sí voy a calcular la f. Esto es 1/4 que multiplica a 0 más f de 1/4. ¿Quién es f de 1/4? 1/4 al cuadrado. 1/4 al cuadrado, déjenme lo pongo así. 1 al cuadrado sobre 2 al cuadrado. ¿Sí o no? No se alcanza a ver la última parte del segundo pizarrón. ¿Qué es lo que no se ve? ¿Esto no se ve? ¿Dónde está mi mano? No se ve. Sí, por eso, pero esta parte no se ve. Antes no se ve No, tu mano. la segunda orilla no sé qué sabe. Esta orilla no se nota. Vale. Es que no sé si sea tu computadora, porque supongo que vienes en teléfono, ¿no? Porque mi cámara marca que se ve hasta acá. De mi parte también lo veo, profe. Sí, puede ser, perdón, no es porque quiera escurrir el bulto, pero es que mi cámara me marca que veo que estoy transmitiendo todo hasta el letrero que dice extintor. ¿De acuerdo? De todas maneras, intentaré no abarcar hasta ese punto, ¿eh? Vale, voy a intentar hacerlo un poco más atrás. Bueno, sí, Julio Alejandro también ofrece una solución. ¿Su teléfono lo tienen de manera vertical? Si lo ponen de manera horizontal, a lo mejor ganarán en ello. ¿De acuerdo? Bueno, eh, espero se haya solucionado un poco. Ahora déjenme nada más. Continúo, ¿eh? De todas maneras voy a intentar no llegar hasta esta orilla. Voy a intentar no hacerlo. Vale, muy bien. Voy a intentar no llegar hasta aquí. Entonces, repito, f de 0 es 0, f de 1/4 es 1/2 al cuadrado. Ojo, no estoy calculándolo explícitamente porque quiero que notemos algo. Más f de 2/4 es 2 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Pues sobre 2, no es 2, es 4 al cuadrado. Sobre 4 al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque la f de x es x cuadrada. 1/4 al cuadrado es 1 al cuadrado entre 4 al cuadrado. 2/4 al cuadrado entre 4 al cuadrado. Más f de 3/4 es 3 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, fíjense en esto. Estoy calculando, ahora ya no lo voy a poner explícitamente, pero estoy calculando las sumas
en el primero vale 0, en el segundo viene por aquí, el tercero viene acá y el cuarto viene de este lado. Es más cercano a lo que quiero, pero todavía no es exactamente lo que quiero. Ahora, tengo un factor común aquí. ¿Quién es? Espero no tengan problema en ver que el factor común, tengo un cuarto, el factor común es 1 sobre 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? En esta de aquí. 4 al cuadrado, 4 al cuadrado, 4 al cuadrado como denominador. Entonces tengo esto. Entonces esto multiplica a quién? A 0 más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y en este caso, esta S de F es menor o igual que el área de F. ¿De acuerdo? Y esta S es S minúscula. Lo que quiero que noten es esto. Tengo 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Ahora voy a hacer lo mismo, pero ahora por arriba, de manera análoga a como lo hice aquí. Por arriba, ¿quién va a ser? Pues por arriba voy a poner S mayúscula y S de F va a ser las bases van a ser las mismas. Chihuahuas, ya tengo que cambiar de esta cosa. Las bases van a ser igual a un cuarto. ¿Por qué van a ser igual a un cuarto? Porque recuerden, estoy tomando la misma división del intervalo. Y la base es un cuarto. Pero ahora, las alturas, ¿quiénes son las alturas? En el primero tomé el extremo izquierdo. Extremo izquierdo, extremo izquierdo, extremo izquierdo. Ahora lo que voy a hacer es tomar el extremo derecho. El extremo derecho va a ser ahora f de un cuarto, coma. El segundo va a ser f de 2 cuartos. El tercero es f de 3 cuartos. Y el último es f de 4 cuartos. ¿De acuerdo? Entonces, S de F, S mayúscula de F, va a ser igual a ¿quién? A F de un cuarto por un cuarto, más F de 2 cuartos por un cuarto, más F de 3 cuartos por un cuarto, más F de 4 cuartos por un cuarto. Recuerden, esto es la suma de las áreas de diferentes rectángulos, de 4 rectángulos. El rectángulo que tiene como altura f de un cuarto, como base un cuarto. El segundo tiene f de 2 cuartos como altura, base un cuarto. F de 3 cuartos como altura, un cuarto como base. F de 4 cuartos como base y altura, perdón, como altura, f de 4 cuartos, como altura un cuarto. Voy a hacer algo análogo a lo que hice aquí. Pues agarro, el factor común es un cuarto y es f de un cuarto más f de 2 cuartos más f de 3 cuartos más f de 4 cuartos. ¿Sí? Esta es la primera cosa que hice. Al igual que lo que hice aquí. Saco el factor común un cuarto y tengo un cuarto que multiplica al valor de la función, a la suma de los valores de las funciones evaluadas ahí. Ahora voy a hacer lo mismo que hice aquí, ¿de acuerdo? Y esto va a ser un cuarto que multiplica a 1 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, más 2 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, más 3 al cuadrado sobre 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Eso es igual a ¿quién? Otra vez, tengo un cuarto, tengo 1 sobre 4 al cuadrado como factor común aquí, y aquí tengo 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Lo que quiero que noten es esto. Ah, bueno, y esta área va a ser menor o igual que la S de F. A lo mejor le puedo poner aquí, esta es S, le pongo aquí unas patitas para diferenciarlo y hacer como si fuera una mayúscula. Ahí está, para que no sea exactamente lo mismo. Y lo que sé ahora es que S de F es menor o igual que esta.
¿De acuerdo? Ahora, este número de aquí, ¿quién es? Esto es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Este de aquí va a ser más grande que el 1 octavo que tenemos ahí, y este de aquí va a ser más pequeño que el que tenemos acá, que es el 5 octavos. Lo que me interesa, más que encontrar el valor explícito, lo que me interesa es que fíjense en esta relación. ¿Quiénes son estos de aquí? Estos son la suma de los primeros n tres números al cuadrado. 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Este quién es? 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. La suma de los cuadrados de los cuatro primeros números. El anterior era la suma de los cuadrados de los tres primeros números al cuadrado. ¿Hay alguna duda aquí? ¿No la hay? La pregunta es, ¿qué pasará, señores? ¿Qué pasará si ahora esto fue una división en 4 intervalos? ¿Qué pasará si ahora divido en 8 intervalos? Lo que voy a hacer aquí va a ser análogo a esto. Ahora, en lugar de ser un cuarto, si son 8 intervalos, va a ser un octavo. Y estos, en lugar de tener 4 términos, voy a tener 8 términos. ¿Y qué términos serán? ¿Quiénes serán? A ver, vamos a ver si nos da el... voy a borrar esto. A ver si nos da la capacidad predictiva o no. Si ahora en lugar de mi división es en 4 intervalos, ahora voy a poner 0, 1, lo divido entre 0, 1 octavo, unión, 1 octavo, 2 octavos, unión a 2 octavos, 3 octavos, unión 3 octavos, 4 octavos, unión 4 octavos, 5 octavos, unión 5 octavos, 6 octavos, unión 6 octavos, 7 octavos, unión 7 octavos, 8 octavos. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 intervalos. El doble que aquí. O sea, lo que hice fue dividir ahora, aquí tenía a un cuarto, 3 cuartos, dividir ahora aquí. A la mitad, a la mitad, a la mitad. Ya este ya se ve terrible, pero estos de aquí, ¿cómo sería la suma por debajo? La suma SDF, ¿quién sería? Fíjense, vamos a ver, ¿qué hicimos aquí? Primero la base. ¿Cuánto vale la base? 1 octavo. ¿A quién multiplica? Multiplica a 1 entre la base al cuadrado. O sea, 1 sobre 8 al cuadrado. ¿Y a quién va a multiplicar? 0, como empezamos en el intervalo, en el valor 0 como altura, después será el 1, 2, 3. Espero que no tengan problema en decir que será 0 más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 7 al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Es la misma estructura. Es la misma estructura. Ahora, ¿quién va a ser el grande?
el S de F, chihuahuas, cada vez que estoy aquí, digo, tengo que comprar estas cosas, pero bueno, esto va a ser igual a 1/8, de nuevo, por 1 sobre 8 al cuadrado, que es la base, el denominador elevado al cuadrado, y va a ser multiplicado por ¿quién? Ahora aquí, ¿cuántos tengo? Desde 1 hasta 4. ¿Sí? Ahora, como estoy tomando los extremos derechos, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 8 al cuadrado. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, 4, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Y voy a tener que S de F es menor o igual que el área que yo estoy queriendo encontrar, menor o igual que esta S con barras de F. ¿De acuerdo? De manera similar a como lo hice en el círculo, en la circunferencia, en el área de la circunferencia, voy ahora a calcular cuánto vale esa área a través de hacer estos límites, el límite de las SFs y el límite de las S mayúsculas Fs. Ahora, este número de aquí, yo lo controlo sin problema, ¿no? ¿Por qué lo controlo sin problema? ¿Quién es un cuarto? Profe, se ve un poquito borrosa la cámara, bueno, la toma. ¿Aquí? Sí. Lo que pasa es que me he dado cuenta que esta cámara me sigue, entonces necesita ajustarse para dejarla fijo. ¿Está bien ahora? Sí, ya se ve un poquito mejor. Vale. Está bien, ¿eh? Pero díganme así cuando hay alguna cosa que corregir, ¿eh? Daniela, ¿sigues sin ver? Ah, sí, profe, sí se ve un poquito más clarito, pero todavía no alcanzo a ver los últimos números. ¿Los últimos son estos o Sí, estos? no, los del primer pizarrón. Vale, Bueno, los del sí. segundo no pude verlos, pero ahorita los del primero. ¿Y ahí qué tal? Sí, está mejor, gracias. De nada. Muy bien. A ver, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Espero que no tengan problema en notar lo siguiente. Tengo yo control, fíjense, esto es 1 sobre 4 al cuadrado. Tengo control, digamos, cuando yo esté llegando en un paso muy grande. Cuando yo tenga un paso n en la potencia de 2 a la n, ¿sí? Esto es un medio, perdón, el primero era un medio, esto era un cuarto, un medio al cuadrado. En este caso, un octavo es un medio al cubo. 1 entre 2 al cubo. Ahora, ¿qué va a pasar en mi paso enésimo? Cuando yo diga, en el enésimo, ¿qué va a pasar en el enésimo? Fíjense, en el enésimo va a ser la S de F va a ser igual a 1 entre 2 a la N. ¿Sí o no? Porque es la magnitud. ¿De acuerdo? En el segundo paso era un cuarto, 1 entre 2 al cuadrado. En el tercer paso, que es este, es 1 entre 2 al cubo. ¿A poco no un octavo es 1 entre 2 al cubo? Entonces, en el enésimo, yo voy a tener 1 entre 2 a la n y va a multiplicar, siguiendo como estoy haciendo aquí las cosas, va a multiplicar a 1 entre 2 a la n al cuadrado. ¿Sí? Esto es 2 al cubo y va a ser al cuadrado. ¿Y va a multiplicar a quién?
Pues me fijo aquí, en el primero, a 0, más 1, más 2, más 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, más... ¿quién es el enésimo? 2 a la n menos 1 al cuadrado, más 2 a la n al cuadrado. Ah, no, hasta 2 a la n menos 1. Hasta ahí, perdón. Porque el último ya no lo tomo. Hasta el anterior. A ver, vamos a verificar si estos cumple. Si n es 3, que fue este de aquí, n es 3, llegamos hasta 7. N es 3 es 2 a la 8, 2 al cubo, que es 8, menos 1, 7 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y del otro lado, la SF mayúscula va a ser igual, otra vez, 1 entre 2 a la n por 1 entre 2 a la n al cuadrado por ¿quién? Fíjense quién va a ser aquí. Va a ser 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 a la n menos 1 al cuadrado más 2 a la n al cuadrado. ¿De acuerdo? Y tendremos nuevamente que SDF, la suma de esas áreas va a ser menor o igual que el área de F que quiero arreglar, menor o igual que este S mayúscula de F. Entonces, de manera análoga, como lo hice con la circunferencia, ¿qué es lo que necesito hacer? Necesito sacar el límite de esto. ¿Cuánto vale? ¿De acuerdo? Pero tengo un problema y mi problema es ¿cuánto vale esto? Si yo puedo encontrar una expresión que me diga cuánto vale la suma de los cuadrados, de los n primeros cuadrados, yo puedo saber cuánto vale esto. ¿Sí se entiende? Se entiende que me he encontrado con un problema que hasta ahora no sé si ustedes ya hayan resuelto, pero al menos en esta clase nosotros no hemos resuelto cómo se hace esto. ¿Se entiende al menos el problema al que me enfrento? Sí, profesor. ¿Alguien sabe cómo solucionarlo? Si alguien ya repitió la clase, pues no me diga, por favor. Porque, de hecho, déjenme les cuento, cuando yo entré a la facultad, yo era un total ignorante, entré yo a matemáticas, pero la verdad entré porque eché un volado, ¿no? Estaba yo entre estudiar matemáticas o filosofía, y cuando eché la moneda al aire cayó sol y pues bueno, entré a matemáticas, ¿no? Además de eso, siempre fui bastante malo como estudiante, entonces, pues yo no sabía mucho, bueno, no sabía nada en realidad, ¿no? Y me acuerdo que yo entré a la clase y yo no preguntaba, no preguntaba porque la mayoría de las personas, bueno, yo pensaba, pues todos han de saber, no han de ser tan vagos como yo, porque entre otras cosas, entrar a una carrera de matemáticas, pues normalmente te encuentras a los más gallos, ¿no? De las prepas y de los CCHs y de bachilleres, incluso de vocacionales, llegan a ese tipo de carreras en la UNAM o de la UNAM se van al poli, ¿no? Eso ya es, la camiseta les vale gorro un poco. Pero, pues yo decía, pues seguro todos saben, ¿no? Y entonces yo me quedaba callado y además de eso, cuando no entendía algo, además de eso veía a los de al lado, que todos, bueno, yo siempre me sentaba hasta atrás, yo no era de los que me sentaba adelante, ¿no? Siempre iba hasta atrás ahí haciéndome res. Los que estaban a mi lado siempre decían, no, sí, es fácil, el profe decía, esto es sencillo, ¿no? Y yo, sí.
Cuando terminó el semestre, me enteré que la mayoría de los que decían, sí, 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 era sencillo, al menos llevaban 2 o 3 cursos en cálculo, ¿no? Y entonces yo dije, me lleva el tren. De haber sabido que llevaban 2 o 3 cursos, pues hubiera yo preguntado, ¿no? No tengo nada contra quienes repiten cursos, ¿eh? No. Pero sí con eso de, no, sí, sí, es sencillo. Y cuando entras por primera vez, tú oyes que todos los demás dicen que es sencillo y te estás pariendo cuates porque no sabes si es sencillo o no. Por eso es que todas las veces que yo recursé, que fueron muchas, siempre me quedaba callado, ¿no? Porque decía, no les voy a decir, es que esto es bien sencillo, para que nadie se traume como yo. Pero bueno, el problema es este. ¿Cómo encuentro una fórmula que me exprese la suma de estos primeros n? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo que estoy aquí tomando la suma de los primeros n menos 1 términos de estos? Bueno, 2n menos 1 términos, porque estoy haciendo la suma hasta 2 a la n menos 1. Aquí estoy haciendo la suma de los números, de todos los números, de los cuadrados de los números, hasta el número 2 a la n, hasta ahí. Entonces, yo no sé si ustedes sepan cuánto es esta suma de aquí. La suma de los primeros, n números. A ver si mejoró. ¿Sí mejoró o no? Dime. Sí, un poco. Déjenme ver si no antes es el tamaño de los plumones. Y aquí voy a sacar los gordos, igual que yo. A ver, déjenme ver, porque esa puede ser una razón. 1 más 2 más 3 más 4 más n menos 1 más n. ¿Se ve mejor esto? Sí, se ve más claro. Vale, entonces el problema es la amplitud, lo grueso de los plumones. Voy a estar usando entonces los gordos. Ya decía yo que siempre los gordos tenemos un atractivo especial, una utilidad que nadie más tiene, nadie más ve. ¿Está bien entonces? ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero la suma de los n primeros números. ¿Alguien sabe cómo se calcula esto? El factorial, ¿no? El factorial, no es el factorial. Es lo siguiente, n por n más 1 entre 2. Es muy parecido, es muy parecido al factorial, por eso uno puede irse con la finta. La suma de los n primeros números es n, tomar el número, multiplicar por el siguiente, n más 1, y dividir entre 2. La manera de calcular esto la descubrió un niño que sí era genio, que se llamaba Carl Friedrich Gauss. Creo que tenía unos 8 o 9 años cuando encontró esta fórmula, el ingrato, ¿no? O sea, uno la ve a la edad que se la presenten a uno, y uno dice, ¿qué es eso? Pues ese escuincle lo descubrió cuando tenía 9 años. ¿De qué manera se puede hacer? Se puede hacer de esta manera. Mira, llámale SN a la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más n menos 1 más n. ¿Sí? Yo quiero encontrar cuánto vale SN. Ahora, ¿cómo le hago para encontrar esta fórmula? Pues lo hago de la siguiente manera. Voy a sumar SN, toda esta suma la voy a sumar, pero invirtiendo el orden. La voy a sumar con ella misma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner aquí n, voy a poner aquí n menos 1, aquí voy a poner n menos 2, n menos 3. Como estoy poniéndolo en orden inverso,
habrá un momento en el que llegaré al 2 y después llegaré al 1, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ahora fíjense en esto. ¿Cuántos sumandos tengo aquí? N. ¿Cuántos sumandos tengo aquí? Tengo también N sumandos. Entonces, cuando yo, primera cosa, Sn más Sn de nuestras clases de álgebra y demás, yo sé que es igual a 2Sn. Estoy sumando la misma cosa. Ahora, del otro lado, díganme por favor cuánto es 1 más n. ¿Cuánto es 1 más n? ¿A poco no es n más 1? Segundo término, 2 más n menos 1, ¿cuánto es? ¿A poco no es n más 1? Ahora, tercer término, 3 más n menos 2, ¿cuánto es? Igual más n más 1. Más n más 1. Cuarto término, más n más 1. Más. ¿Qué término es este? Es el término n menos 1. N menos 1 más 2. N más 1. N más 1. Y el último, n más 1. N más 1. Ahora, fíjense en esto. 2 por Sn es igual a ¿quiénes? Tengo n más 1, ¿cuántas veces? N veces. N veces, ¿no? Es igual a n veces n más 1. ¿Sí o no? Y ahora, Sn, el 2 está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. Y así encuentro la fórmula que me dice cuánto vale la suma de los n primeros números. ¿De acuerdo? Sí. Y funciona, ¿eh? Fíjense. 1 más 2. 1 más 2 es 3. Ahora, ¿cuánto vale n? N es igual a 2. De acuerdo a mi fórmula es 2 por 2 más 1 entre 2. 2 entre 2 se cancela. 2 más 1, 3. Siguiente término, 3. N igual a 3. 1 más 2 más 3 es 6. Si n es igual a 3, lo sustituyo en mi fórmula. 3 por 3 más 1 sobre 2. Esto es 3. 3 más 1, 4 entre 2. 2. 6. Es evidente que la fórmula nos sirve no para números, o es más útil no para números pequeños, porque así lo hago. Pero, por ejemplo, n igual a 100, que ya es un poco más grande, pues lo único que tienes que hacer es 100 por 101 sobre 2, que en realidad es 50 por 101. 50 por 101 te da 0, 5 por 1, 5, 0, 5 por 1, 5. 5050. Si quieren verificarlo, vayan sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 3, hasta 100. Y les va a dar 5050. ¿De acuerdo? Ahora, esto de aquí nos va a servir para calcular este. Este es más sencillo que este. Este es un poquito más bárbaro, ¿no? Así que es lo siguiente que vamos a hacer. A ver, déjenme ver nada más. ¿Qué es lo que hace primero para entonces nosotros hacer exactamente lo mismo? Vale. Uso. Qué mendigo, usa el cubo. A ver, voy a quitar esto, voy a borrarlo. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda aquí? No, profe. ¿No? ¿Todo bien?
Sí, profesor. Vale, muy bien. Así me gusta, que no haya dudas. Si hay dudas, pues ya bailamos entonces. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Lo que yo estoy buscando, la suma que yo estoy buscando es la siguiente. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más n menos 1 al cuadrado, más n cuadrada. Yo lo que quiero es una fórmula para esto. ¿De acuerdo? Ahora, yo ya me sé 1 más 2 más 3 más n menos 1 más n. Yo ya sé que esto es n por n más 1 sobre 2. No vayan a hacer lo que yo una vez hice. Si de repente digo aquí las tonterías que hice, porque para que vean que uno no es infalible. Yo una vez dije, pues si esto es así, pues a lo mejor esto es elevar al cuadrado, ¿no? Y ya está, n por n más 1 entre 2 al cuadrado. Pues no es así. Hay que hacerlo de otra forma porque no es exactamente lo mismo. Entonces, la manera en la que lo podemos hacer es la siguiente. Vamos a tomar, a ver, déjenme ver rápidamente. Vale. ¿Quién es n menos 1 al cubo? ¿Quién es n menos 1 al cubo? Desarrollado como por el binomio de Newton o factores, ¿cómo se llaman? Productos notables. ¿Quién es n menos 1 al cubo? Vengan, porque tenemos que terminar antes de que se nos acabe la hora. N menos 1 al cubo, ¿quién es? Es el cubo del primero, más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el cubo del segundo. ¿De acuerdo? Un día uno tiene que aprenderse esas cosas para no parir cuates. Esto es n cúbica más 3n cuadrada por menos 1 menos 3n cuadrada más menos por 1 al cuadrado es 1 más 3n menos 1. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a hacer es despejar. Lo que vamos a hacer es despejar lo siguiente. Fíjense, estos voy a escribir del lado derecho, lo voy a mandar para el lado derecho, de manera que esto sea igual a n cúbica menos n menos 1 al cubo, ¿sí? Del lado derecho de la igualdad yo quiero n cúbica menos n menos 1 al cubo. Y del lado izquierdo quiero el resto. Del lado izquierdo yo tengo 3n cuadrada menos 3n más 1. ¿De acuerdo? Estos están del lado derecho, del otro lado pasan cambiando signo. Más, menos, menos 1. 3n cuadrada menos 3n más 1. Déjenme igual, me acerco un poco para acá. Va a ser igual a n cúbica menos n menos 1 al cubo. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, fíjense en algo. Esta cosa de aquí es cierta para cualquier n. Para toda n en los naturales, esto es cierto. Para toda n en los naturales, esto también es cierto. ¿Qué tal si yo en lugar de n tomo n menos 1? También va a ser cierto. Va a ser cierto que 3 por n menos 1 al cuadrado menos 3 por n menos 1 más 1 va a ser igual a n menos 1 al cubo menos n menos 2 al cubo. ¿Sí o no? Déjenme nada más, escribo esto más para acá para que se vea bonito, solo por eso. ¿De acuerdo? Si esta vale para toda n, pues en particular vale cuando yo pongo n menos 1. Pero también va a ser cierta cuando ponga n menos 2.
¿A poco no? Y va a ser cierta cuando yo ponga n-3. Ahora, como voy en orden descendente, ¿quiénes van a ser los últimos términos de esa igualdad? Tengo n-1, n-2, n-3, pues el penúltimo va a ser cuando n sea 2. 3 por 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 1. Esto va a ser igual ¿a quién? A 2 al cubo menos, es el siguiente, 1 al cubo, ¿sí? N era 2. N es 2, 2, 2, 2 menos 1, 1. Para el último será 3 por 1 menos 3 por 1 más 3 igual, más 3 más 1, igual a 1 al cuadrado. ¿Y quién va a ser el último? 1 menos 1, 0 al cuadrado. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Fíjense, lo que voy a hacer es sumar todo esto de aquí. ¿Quién es este de aquí? N cuadrada más n menos 1 es un 3. 3 que multiplica ¿a quién? Primero, el 3 es un factor común. N cuadrada más n menos 1 más n menos 2 más n menos 3, así hasta un 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Pues déjenme a este le llamo Sn. De nuevo Sn. Entonces va a ser 3 por Sn. Ahora, este de aquí, ¿quién va a ser? El factor común es un menos 3 que multiplica ¿a quién? N por N menos 1, por N menos 2, por N menos 3, perdón, N más N menos 1, más N menos 2, más N menos 3, así más 2 más 1, ¿qué es este de aquí? Entonces, ¿Ese? sin pena y sin vergüenza, déjenme, no voy a poner la S, porque ya la usé aquí, va a ser este de aquí. N por N menos 1 entre 2. ¿Sí o no? Recuerden, esto es un factor, menos 3 está multiplicando a todos estos. Factor común, y dentro les queda n más n menos 1, más n menos 2, más n menos 3, más 2, más 1. Las sumas de los n primeros números, que es esto de aquí. Ahora, ¿cuántos unos hay aquí? ¿A poco no hay n unos? 1, 2, 3, 4. De hecho, los puedo contar de aquí. 1, 2, n menos 3, n menos 2, n menos 1, n. Entonces, 1 más 1 más 1, n veces más n. Eso va a ser igual ¿a quién? ¿Quién es la suma esta? Fíjense en esto de aquí. Ojo, Primeramente tengo n cúbica. Ahora, este más este, ¿cuánto es? Menos n menos 1 al cubo más n menos 1 al cubo, ¿qué les pasa? Se eliminan. Se eliminan porque son el mismo, ¿no? Este con este, ¿qué les pasa? Se eliminan. Este con este se eliminan. N-4 se elimina con un N-4. 2 al cubo se elimina con otro por acá. 1 al cubo se elimina con este. ¿Quién es el único que queda? Menos 0 al cuadrado. Que esto es igual exactamente a n cúbica. Ahora, ¿por qué nos sirve esto? Porque fíjate, 3 por Sn va a ser igual a n cúbica, que es el único que tengo a la derecha, y ahora más 3 por n menos 1 entre 2 menos n. ¿De acuerdo? Pasa sumando, pasa restando. ¿Cuánto es esto de aquí? 3 Sn
es igual a lo siguiente. Tengo un quebrado, factor común. Esto es 2n cúbica más 3n por n menos 1. Ay, perdón, no es n menos 1, es n más 1. Más 1, porque es n por n más 1 sobre 2, perdón. N por n menos 1 menos 2n. Eso es igual ¿a quién? Aquí tengo un factor común que es n. Aquí abajo pongo el 2. Esto es n por quién? 2n cuadrada más 3 por n más 1 menos 2. ¿De acuerdo? ¿Y esto cuánto vale? N que multiplica a 2n cuadrada más 3n más 3 menos 2 entre 2. Lo único que hice fue multiplicar 3 por n, 3n, 3 por 1, 3 menos 2. Eso es igual a n por 2n cuadrada más 3n, 3 menos 2 más 1 sobre 2. ¿Quién es este de aquí? Díganme, por favor. ¿Quién es este 2n cuadrada? Pues fíjense que esto va a ser n, voy a hacer este 2 más pequeño para que me quepa, n por ¿quién? Voy a encontrar aquí dos factores. Uno va a tener 2n, porque tengo 2n cuadrada, 2n menos 1, a ver. 2n por n, 2n cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Necesito un 1 por acá? Pues sí, ¿no? Pongámoslo aquí. 2n por 1, 2n por n, 2n cuadrada. Ahora, 2n por 1 va a ser un 2n. Fíjense, aquí debo poner un más 1, más 1. Yo digo que es este. Sobre 2. ¿Por qué? 2n por n, 2n cuadrada. 2n por 1, más 2n. 1 por n, más n. 1 por 1, más 1. 2n cuadrada, más 2 más n, 3n, más 1. Sí está bien, ¿no? N por 2n más 1, por n más 1, entre 2. Voy a borrar aquí por lo siguiente. Tengo 3 por Sn es igual a n por 2n más 1 por n más 1 entre 2. Este 3 está multiplicando. ¿Cómo pasa del otro lado? Dividiendo. Entonces, hago aquí un pequeño paréntesis. Sn, el que yo estoy buscando, lo reescribo de esta manera. N por n más 1 por 2n más 1 entre 3 por 2, 6. Ahí está. Y de momento le dejamos aquí. ¿De acuerdo? Sí, profe. Está padre, ¿no? A ver, si a ustedes no les agrada todo esto, piensen si realmente quieren estudiar lo que están estudiando. Si no le encuentran en el lado así que digas, wow. Bueno, voy a dejarle aquí. Dejo de grabar.